Hola, hoy quería contaros una cosita a título anecdótico para luego deciros un poco el mensaje que motiva este vídeo por hoy. Os cuento, como sabéis, aparte de escribir mis libros y de andar contando historias eróticas, incluso mezcladas con otros géneros como pasa en El Faro de Estela, mi próximo libro que sale en enero, también escribo artículos de opinión. El miércoles pasado, si mal no recuerdo, escribí sobre el debate entre Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en el Congreso, y aunque ninguno de los dos son santos de mi devoción, mi forma de pensar pues va un poco más allá de lo que representan ellos dos, lo cierto es que hay que ser objetivo. Y pues en el artículo puse lo que pienso. El artículo lo podéis encontrar, se llama Política, Erotismo o Pornografía. Lo encontraréis en el medio San Fernando Información o en el grupo Andalucía Información. Bien, en este artículo, mezclando las temáticas sobre las que suelo escribir, que es el erotismo, y distinguiéndola de lo que es la pornografía, establezco una dicotomía entre ambas para definir lo que yo veo actualmente del panorama político, sobre todo en los dos grandes partidos, en los que, a pesar de los pesares y de habernos conducido al desastre, son los que siguen ganando las elecciones, siguen siendo los más votados, siguen copando las estructuras de gobierno. Por otro lado, tampoco sería de extrañar, por desgracia la política es cuestión de imagen, de despliegue, de medios, y entonces, pues así es muy difícil que lleguen los cambios cuando otras formaciones parten con cierta desventaja, partiendo, además, de la exposición mediática. Hombre, si ya tienes medios de comunicación bajo tus manos, pues apaga y vámonos. Aún así, decía que en ese artículo opinaba del bochornoso ridículo que hizo Núñez Feijóo en el debate en el Senado el pasado martes. Para mí es aberrante que un gestor que durante 13 años ha presidido una comunidad autónoma como es Galicia, desconozca, por ejemplo, que las pensiones no entran en la regla de gasto. Y esto es un leve ejemplo. O repita un mantra falaz, como que el gobierno se forra con los impuestos, cuando esos impuestos, primero que van a las arcas del Estado, el gobierno no se lo queda a él, lo gestiona. Al margen de otras acusaciones que alguno podrá hacer y que lógicamente luego habría que demostrar. Y me refiero a gobiernos de cualquier signo político, no lo digo ahora porque esté Pedro Sánchez, que no es santo de mi devoción, ni aunque estuviera el Partido Popular, que lo es menos todavía. Sino me refiero a que cualquier gestor, cualquier gobierno que esté al frente del, valga la redundancia, gobierno de la nación, se encontraría con que ese dinero es con lo que se hacen los presupuestos y con lo que se gestiona el patrimonio de todos. De todes. Es con lo que se hacen las carreteras, los hospitales, las escuelas, y además mentía Núñez Feijóo porque como presidente de la Xunta de Galicia que ha sido, sabe que la mayoría de esos impuestos van a parar a las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque son las que tienen las competencias en sanidad, en educación, las que gestionan las infraestructuras que tienen pues su raíz o su ubicación en esos territorios de las comunidades que gobiernan, porque son al fin y al cabo los que tienen un pelín más cerca a los ciudadanos de esos territorios y conocen mejor sus necesidades y las particularidades de esos pueblos. No es lo mismo gestionar en Galicia que hacerlo en la Comunidad Valenciana o hacerlo en Andalucía. De Madrid ya ni hablamos, porque eso ya sería harina de otro costal y aún serían muchos costales. Quería decir con esto que en ese artículo hablaba de esto, de un hecho objetivo
como el estruendoso ridículo que hizo Núñez Feijóo el martes en el Senado y donde además mintió a sabiendas. Esto ha llevado a un amigo mío que a mí me quiere mucho a decirme: oye John, estaba pensando yo, ¿no te parece que en estos artículos de opinión estás perdiendo la neutralidad y que a lo mejor eso podría perjudicarte? Bien, yo con estas cosas siempre digo que cuando a alguien no le gusta tu obra, tu trabajo, es lógicamente libre de no adquirirlo y de no hacerse con una copia. Pero si lo hace por razones ideológicas, ese alguien es quien tiene el problema, no quien la produce. Llámenlo, en mi caso, mi libro, en este caso Nombres de Mujer, aquí os lo presento. Ya os contaré más cositas en otros vídeos. O sea un músico, o sea un director de cine, etc. Recuerdo hace unos años cuando quisieron boicotear a un director de cine, no recuerdo quién era, creo que era Fernando Trueba, pero no me hagáis caso, por unas declaraciones que había hecho sobre el Estado español o sobre España en sí misma, que a algunos les parecieron ofensivas. Bueno, os voy a poner un ejemplo. Arturo Pérez Reverte es una persona con la que en muchas de las cosas que dice no estoy para nada de acuerdo, pero sin embargo es uno de mis escritores favoritos. Entonces, de hecho, si miro por aquí al lado, lo primero que saco es El asedio de Arturo Pérez Reverte. Quiero decir con esto que la discrepancia ideológica no debe ser motivo de boicot. Y si alguien cree que hay que boicotear a un artista, el que sea, por pensar diferente, ese alguien es imbécil. Ese alguien actúa como un fan y no como alguien que quiere enriquecerse del cine, de la música o la literatura. Ese alguien forma parte de las 9 cabezas que decía Machado. Para quien no conozca la frase, decía que en España de 10 cabezas, 9 embisten y una piensa. Y si quieres embestir con un boicot simplemente por una diferencia ideológica, probablemente el problema no lo tenga el que disiente, lo tengas tú. Porque eso quiere decir que no quieres enriquecerte con la cultura, sino que la interpretas como una industria, la interpretas como un negocio, y que entonces dices: voy a renunciar a hacerme con esta obra para darle dinero a otro que piense como yo. Bien, entonces a ti la cultura te importa poco. Como digo, a mí no me importa gastarme dinero en las obras de Pérez Reverte porque es un grandísimo escritor, aunque haya muchísimas cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Con él, claro. Habrá otros casos en los que, por ejemplo, ¿quién no se compraría un disco de Michael Jackson? Y sin embargo, mirar las polémicas que tuvo en su día. Que sí, nunca fue condenado y bueno, todo se arregló mediante acuerdo extrajudicial, con lo cual la duda siempre queda ahí. Pero, como digo, a pesar de todo, ¿alguien renunciaría a la obra de un genio? Imagínate que eres homófobo o que no te gustaran las personas gays. ¿Renunciarías a escuchar a Queen, por ejemplo? O a Ricky Martin, si te gusta otro estilo de música, o a Pablo Alborán. Y digo de ellos porque ellos han dicho abiertamente que eran gays. ¿Renunciarías por eso? Porque si así fuera, el problema no lo tienen ellos por ser gays o por pensar diferente, o por haber dicho lo que dijera Fernando Trueba y por lo que lo quería boicotear tanta gente. El problema lo tenéis vosotros con el odio. Esas 9 cabezas que embisten y que no piensan.